Buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en el sitio virtual del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el SICA, y en esta ocasión nos honra mucho su presencia de la doctora Rebeca Arévalo Martínez, que nos va a impartir una conferencia, la cual se titula sobre la investigación en comunicación organizacional en Latinoamérica. El objetivo es conocer sobre el perfil de la doctora, su trayectoria y al mismo tiempo pues que ella nos presente su propuesta teórica metodológica de hallazgos y sus contribuciones en el tema de comunicación organizacional. Esta conferencia se organiza en función del doctorado en comunicación, el doctorado en investigación de la comunicación, un programa de doctorado que pertenece al Sistema Nacional de Posgrados y que busca dar a conocer el talento y la contribución que tienen sus profesores, sus investigadores. Es así que es una invitación también a informarse sobre el siguiente proceso de inscripción de este programa de doctorado en investigación de la comunicación. Yo estaré al final por si alguna persona quisiera recibir información del doctorado. Aperturamos una vez al año, en esta ocasión será en enero 2026. Y bueno, ya sin más preámbulos, me voy a permitir presentar a nuestra invitada que me honra mucho su presencia, la doctora Rebeca Eliana Arévalo Martínez. Ella es actualmente la directora de investigación de la Universidad Anáhuac, México. Este cargo lo ocupa desde septiembre de 2024 hasta nuestros días. De enero de 2019 a agosto del 2024, la doctora se desempeñó como directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada del SICA y fue la coordinadora académica del doctorado en investigación de la comunicación, programa adscrito al Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, de esta Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. La doctora Rebeca Arévalo es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 del CONACYT desde el 2016. Ella es doctora en comunicación aplicada por la Universidad de Anáhuac, México. Tiene un postdoctorado por la Universidad de Málaga. Es maestra en comunicación corporativa con diplomado en branding y un diplomado en metodologías activas por la Universidad Anáhuac, México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Es vicepresidenta del Biennial Association for Schools on Communication, BINACOM. Es vicepresidenta para América Latina de la Asociación Visual Modi. Es coordinadora del Grupo de Trabajo 2, Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, así como expresidente y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional, AMIPCO. Es ganadora del Gold Quill Merit Award que otorga la International Association of Business Communication, IABS, en 2001. Es también ganadora del premio AMCO, Asociación Mexicana de Comunicadores, en 1997 y 1998. Es autora y coautora de libros, capítulos de libro, artículos, ponencias nacionales e internacionales, de carteles científicos y además directora de tesis en temas de investigación como comunicación organizacional,
comunicación de organización digital, liderazgo, responsabilidad social organizacional, relaciones públicas, entre otros. Bueno, pues doctora Rebeca Arévalo, nos honra su presencia. Es un gusto para nosotros que nos comparta sus conocimientos, sus hallazgos, sus contribuciones más recientes al campo de la disciplina en comunicación. Es que pues encantado de tenerla y adelante, le cedo los micrófonos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctor Del Prado, por la invitación y gracias a la Universidad de Anáhuac también por este espacio que me honra mucho en tener. Bueno, pues cuando me hizo la invitación el doctor Rogelio para participar en este webinar, en este espacio y hablar de la investigación en comunicación como parte de nuestro doctorado en investigación de la comunicación, la verdad es que habría muchas cosas que me gustaría presentarles y fue difícil identificar cuál sería la mejor forma de abordar este espacio. Y bueno, lo que decidí es hacer un recuento de dos investigaciones de las más recientes que tenemos en el ámbito de investigación de la comunicación, que tienen un abordaje pues metodológico claro, con ciertos resultados que nos dan una perspectiva de estas tendencias de investigación en nuestra región, en México, en Latinoamérica, también un poco en Estados Unidos. Y pues a la luz de esto tratar de explicar cómo es que nosotros planteamos estas investigaciones que nos ayudan a dar contexto y una visión amplia de lo que la investigación en comunicación puede hacer y por tanto lo que se persigue en este posgrado de nuestra Universidad de Anáhuac, México. Entonces, bueno, espero sea de su interés y también si hay alguna pregunta o duda o quisieran hacerme algún comentario, pues estoy abierta aquí a escuchar. Esta primera investigación que se hizo en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada y en la que el doctor Rogelio del Prado también participó conmigo, habla sobre cómo es la investigación en comunicación en Latinoamérica. Este tema es relevante para nosotros porque nos permite identificar cuáles son aquellas perspectivas teóricas, metodológicas, temáticas y las propias personas que realizan la investigación y su perfil, y esto nos ayuda a entender mejor cuál es el papel que jugamos como Universidad de Anáhuac, México en este mapa, digamos, de la investigación en comunicación. Entonces, bueno, partimos del hecho de que todo desarrollo de investigación está ligado pues a la persona y cada persona como investigador, como ser humano que se dedica a este trabajo de investigar la comunicación, pues define desde su propio contexto el enfoque y la relevancia que le quiere dar a los diferentes temas. En este sentido, el perfil que tiene cada investigadora o cada investigador, así como su trayectoria, pues nos va dando una serie de tendencias o patrones en cómo es el impacto que va generando a lo largo de su contribución al conocimiento en este campo disciplinar que es la comunicación. Y bueno, con esta premisa en mente, nosotros hicimos entonces una investigación que tomó como base los siguientes autores. Primero, un autor que se ha considerado central o parte fundamental de los estudios en investigación que llevamos a cabo de esta manera, tratando de analizar perfiles de investigadores y tendencias de investigación, pues es el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que sin duda nos da conceptos muy amplios y muy transversales casi a cualquier objeto de estudio, y en ese sentido, pues su categoría de hábitos, de campus, ¿no? De campo nos han permitido aterrizar muy bien lo que queremos decir cuando estamos analizando el perfil de estos investigadores en comunicación. También tomamos algunos elementos de la intersubjetividad de Schutz y también, por supuesto, los aportes de Berger y Luckmann en este sentido. Se retoma también a Golden, a Jiménez, como parte de la epistemología social de este análisis interdisciplinario que hacemos del campo de la comunicación y particularmente de la investigación en comunicación. Y finalmente también se toman algunos otros autores que ya no les leo, que ustedes pueden observar ahí en la presentación, con el interés de entender que hay una complejidad, una trama atrás de todas las problemáticas, objetos de estudio que tiene la comunicación, que nos llevan a tener todas estas miradas interdisciplinarias y nuevas metodologías para entenderlos. Con esta base nosotros hicimos una investigación de cuáles son
los investigadores de comunicación y la relación que tiene su perfil y su trayectoria con el impacto que han tenido los productos científicos que han desarrollado en los últimos 5 años. Esto nos pareció importante porque es cierto que se tiene contemplado dentro de los diferentes índices o tendencias, indicadores de las diferentes instancias académicas en las que los investigadores participan, que el número de citas que reciben sus artículos es algo relevante. Entonces hicimos esta investigación con el interés de conocer eh, el contenido de las investigaciones que tienen y hacer un análisis cuantitativo tratando de relacionar esto, su perfil, su productividad, cuál era el impacto en las citas. Tomamos una muestra entonces de 42 personas, investigadoras e investigadores en comunicación, dentro de las 10 mejores universidades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Eso lo hicimos con el QS Ranking del año 2023. ¿Cuáles fueron las categorías de análisis que tomamos para esta investigación? Pues fueron, primero que nada, el perfil de los investigadores o investigadoras, que tuvo que ver con estas dimensiones que ustedes pueden ver ahí, y también su productividad, en el sentido de cuáles son los tipos de productos que generan, los objetos de estudio, bajo qué enfoque disciplinar los hacen, con qué metodologías y cuál es el índice de citación que obtienen de esos productos. ¿Cuál fue entonces ya detalladamente nuestra muestra? Pues nuestra muestra estuvo constituida por universidades de Europa, de Norteamérica y de Latinoamérica, y tuvimos pues un número determinado de investigadores analizados en cada una de estas 3 regiones. En general, esta muestra estuvo constituida por un 67% de hombres y 33% de mujeres. Y bueno, vamos hacia los principales resultados en términos de las dimensiones de la muestra en cuanto a su perfil. El grado máximo de estudios que observamos aquí fue pues de doctorado, era evidentemente un perfil natural o esperado, pero nos llamó la atención que no el 100% obtienen o presentan este grado, sino sí en Norteamérica, no así en Latinoamérica y no en Europa, o no identificado, es decir, no estaba perfectamente detallado dentro del perfil, en los perfiles de autores y artículos que nosotros revisamos de estas universidades que constituyeron a la muestra. Y un segundo indicador que nos pareció muy relevante hacer fue el comparativo de la productividad con su índice H. Ustedes saben que la productividad, bueno, pues no tiene duda, se calcula viendo el número de productos que tiene un autor y en este caso pues se hizo por año en promedio de los últimos 5 años. Y el índice H es este índice que depende de la base de datos en la cual se consulte, pues es un número distinto, pero que básicamente tiene que ver en todos los casos con cuántas veces, en cuántos artículos, cuántas veces eres citado. Es decir, un índice H10 significa que en un promedio de 10 artículos has sido 10 veces citado. En ese sentido, quiere decir que a mayor índice H, pues mayor impacto de tus productos publicados, ¿no? Entonces, bueno, en esta gráfica lo que se presenta es cuántos productos en promedio producen hombres y mujeres y cuál es el promedio de su índice H en este mismo periodo. Entonces, como vemos acá, la productividad promedio es mayor en hombres, ¿no? Un poco más de 30, mientras que en mujeres se queda entre 15 y 20. Y en el caso del promedio del índice H, pues también obviamente es proporcionalmente mayor. Lo que nos gustaría destacar de esta gráfica es que la distancia que hay en el índice de citas y la productividad es menor en mujeres que en hombres, ¿no? Hay una alta productividad, no así el índice H, y aunque el índice H es mucho mayor que el de las mujeres, del género femenino, pero la distancia entre los productos y el índice H pues es menor en las mujeres. Ahorita más adelante podemos retomar este punto. En cuanto al promedio de productos por investigador en las diferentes regiones, como vemos acá, empatan el número de productos tanto Norteamérica como Europa, pero no así Latinoamérica, ¿no? Y entonces esta diferencia de productos entre una y otra región nos hace ver también un elemento que vamos a analizar también más adelante, que tiene que ver con la visibilidad que tienen estos productos, ¿no? Pero bueno, quedémonos por ahora que a simple vista, en términos de promedio de productividad, pareciera que la región de Norteamérica y de Europa son más productivas
que la región de América Latina en cuanto a productos por investigador en comunicación. En cuanto al índice H promedio, de nuevo este impacto o las citas que tienen sus productos, pues aquí sí vemos una gráfica muy distinta a la anterior. No hay entonces ya un índice H igual entre Norteamérica y Europa, o sea, se despega por 2 puntos Norteamérica por encima de Europa, que es una primera diferencia, observación. Pero la más relevante en nuestro caso, pues es que la región de Latinoamérica se queda muy por debajo. Cuando acabábamos de ver acá que su productividad era muy similar, es decir, sí con 7 puntos menos, pero finalmente muy cercano en términos del número de productos promedio, aquí sí vemos el índice H sí se desploma pues en casi 21 puntos y 19 puntos en el otro caso. Es decir, hay mucho menos citas a los autores latinoamericanos de su trabajo, a pesar de que la productividad no está con una diferencia tan amplia respecto a las Hola, otras para regiones. liberar cuáles. En este sentido, la Pero vas a productividad y las liberar un citas, vale para gasto no sé, o doctor, si podemos Sí, silenciar. vale. Solo liberar un vale. No, el vale es ya. Gracias. En este sentido, es importante que al rato retomemos este elemento de las citas también para el análisis. También se analizó el tipo de producto que generan estos investigadores en las diferentes regiones y aquí vemos que los artículos, pues como una tendencia global que todos vemos y sabemos, pues son lo que llevan la cabeza, tanto en Latinoamérica como en Europa como en Norteamérica. Parece, sin embargo, que es una mayor tendencia, en primer lugar, a pesar de lo que pareciera en Latinoamérica por sobre Europa y Norteamérica, pero el tema de libros, pues sí hay una diferencia, digamos, significativa entre Europa, Norteamérica y América Latina. Aquí, digamos, la diferencia abismal entre artículos y libros, pues es producto de lo que todos hemos visto en las últimas décadas, ¿no? En esta tendencia a tener el conocimiento producido más relevante en una cadena de artículos que tienen una volatilidad, digamos, o una rapidez mucho más, una agilidad en darse a conocer y también en moverse en el ámbito de las citas y de los documentos a considerar en los diferentes ámbitos académicos. En cuanto a objetos de estudio, aquí vemos también hay una variedad importante de los temas que trabajan. En primer lugar, aquí aparece información con el primer color de la barra a la izquierda. Vemos que hay mucho más artículos de información en Latinoamérica sobre las otras regiones. En segundo lugar, Internet. Un poco el porcentaje es similar en el caso de Norteamérica y Europa, no así en Latinoamérica, se queda un poco más atrás. El tema de estudios de juventud está presente en Europa, no así es relevante ni en Norteamérica ni en América Latina. La investigación sobre medios de comunicación, mucho más amplia en Latinoamérica, en segundo lugar en Norteamérica y con un margen menor en Europa. El tema de relaciones humanas, que lo podríamos asociar a toda la parte de comunicación organizacional o comunicación interpersonal, es mucho más amplio el margen en Norteamérica, seguido de Europa y en tercer lugar América Latina. Y tecnología, que lo lleva con un margen más amplio en Norteamérica, después Europa y en Latinoamérica no aparece. Aquí entonces lo relevante de esta mirada, desde esta fotografía, digamos, de los objetos de estudio sería ver, ahora vamos a ver más adelante entonces, si los temas tienen también algo que ver con estas trayectorias, números de citas y con el impacto que se tiene en las diferentes regiones en la producción de conocimiento en esta disciplina. En cuanto a las metodologías, pues vemos que de la parte cuantitativa lleva, digamos, de todas, en las dos regiones de Europa y Norteamérica es más amplio el margen de investigaciones con base en metodología cuantitativa que cualitativa. Sin embargo, en Latinoamérica es al revés, ¿no? Es más amplio lo cualitativo que lo cuantitativo. Eso también podría explicar un poco el índice de citas que se tienen en la región, porque al final los investigadores que están consultando datos en journals o que buscan hacer estas búsquedas de artículos relevantes de tendencias y demás, muchas veces están buscando datos para sustentar sus propias investigaciones y a lo mejor al ser investigaciones cualitativas, pues resultan no ser tan referidas en los artículos que ellos estén publicando. Podría ser una explicación, además del tema de la región, ¿no?
A manera de resultados ya a partir de lo que fuimos diciendo, pues los investigadores promedio en estos últimos 5 años tuvieron alrededor de 18 productos en promedio con un índice H también promedio de 16, pero hubo otros que tuvieron los hombres, los de género masculino, más productos en lugar de 18, 32 y un índice H pues también mayor, ya habíamos visto de 24. Sin embargo, a pesar de que la productividad promedio es similar entre las regiones, ya habíamos visto eso, hay una gran diferencia en el índice H, ya también se había mencionado. Al realizar otro tipo de análisis con respecto a los productos, los objetos de estudio, las metodologías y el perfil de los investigadores, se encontraron tendencias importantes en cuáles son la forma en la que está conformado este campo, ¿no? Y vimos entonces que hay una particularidad en el hábitus, lo veíamos en el género, lo veíamos en el contexto de la región en la que te toca vivir y trabajar como investigador en comunicación, y también lo veíamos en los patrones de la productividad, la mayor tendencia a los artículos, la mayor tendencia al análisis de determinados objetos de estudio y metodologías, como ya lo habíamos también comentado. A manera de conclusión de esta investigación, podríamos decir que hay aspectos que se globalizan, como las tendencias en algunas temáticas, las tendencias en la productividad científica en artículos. La trayectoria de estos investigadores probablemente tenga una cierta tendencia global en el sentido de la necesidad de estar publicando y estar haciendo referencia a este tipo de journals para visibilizar su conocimiento, pero también es cierto que hay que hacer un alto en el camino y ver que hay diferencias significativas en estas regiones y que al final deberíamos tener una mirada mucho más precisa, profunda, particular a nuestra región, en este caso en particular también a nuestro país, para ver cuál es la importancia que tiene este perfil de la persona sobre el propio impacto que tiene su productividad. Y bueno, después de esta investigación de América Latina, quisimos hacer entonces ahora una comparándonos con Estados Unidos, tomar de estas 3 regiones, México contra Estados Unidos, igual en tema de productividad. Y aquí también el doctor Del Prado, aquí en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, es coautor de esta investigación. Y en esta investigación lo que hicimos es analizar entonces de nuevo la productividad, pero tratando de entender cuáles eran las tendencias también en estas universidades top de México y de Estados Unidos y tratar de entender si había ciertas temáticas que compartimos o no, y esto sí se veía también, digamos, reflejado en esas tendencias de investigación en comunicación. Partimos de la necesidad de encontrar nuevos enfoques, retomamos a los autores que ya veníamos trabajando con América Latina, como lo ven aquí, y también pensamos que al final esta parte del hábitus y la toma de decisiones del propio investigador sigue siendo un enfoque que nos es relevante seguir abordando y trabajando. Por eso retomamos los conceptos de campo, de hábitus, y también hicimos ahora una adición a esta parte de cómo se caracterizan los artículos que se publican en Scopus bajo este esquema que se denomina FAIR, que son las siglas en inglés de Findable, que sea encontrable, Accessible, que sea accesible, que sea interoperable, o sea, que sea útil para diferentes disciplinas y que sea reutilizable, ¿no? Conforme a lo que nos propone Kastorf en 2023. Y entonces hicimos ahora en esta segunda vuelta, digamos, o este complemento de la investigación anterior, hicimos un análisis de la productividad de artículos de comunicación en las 7 mejores universidades de México y de Estados Unidos en 2024. La idea era identificar si había una relación otra vez del perfil de los autores con sus temáticas, con su abordaje metodológico, sus hallazgos, y ver si había entonces una relación entre su hábitus y esta producción de conocimiento. Esta investigación se llevó a cabo en los primeros 9 meses del 2024. La muestra entonces estuvo clasificada en estas 7 universidades que son las mejores del lado izquierdo de Estados Unidos y del lado derecho, como ven aquí, las mejores de México. Estas universidades están conforme al QS Ranking 2025, que en realidad se retomó como el listado que estaba publicado, pero los productos de investigación del 2024. Ya ven que el QS Ranking va publicando su índice, digamos, con un año adelantado en determinado momento en los últimos meses del año anterior. Entonces, esa fue la razón. Y bueno, aquí están las universidades que analizamos.
¿Cuáles fueron las categorías que se analizaron? Si la disciplina de los artículos era general, ciencias sociales, y dentro de ciencias sociales los artículos que particularmente hablaban de comunicación. Después, ¿cuál era el perfil de las y los investigadores en términos de su país de origen o la universidad en la que estaban adscritos? Esta muestra de 14 universidades, 7 y 7. Después, el contenido del artículo, si había unas determinadas temáticas que se estaban trabajando ahí y cuál era el título del journal también en el cual se estaba publicando esa investigación. Dentro de las disciplinas encontramos lo siguiente. Primero, que del total de artículos publicados en Scopus, esta fue una investigación dentro de Scopus, ¿cuáles eran los porcentajes de esos artículos dentro de estas universidades que tenían que ver con temáticas de ciencias sociales? Aquí el primer punto a destacar es, como vemos, es que más de la mitad, o en algunos casos poco menos, pero en términos generales, más de la mitad de los artículos que tienen estas universidades top en ambos países son de ciencias sociales, ¿no? De las 7 universidades de Estados Unidos, solo 2 de ellas están por debajo de la mitad o más de la mitad de artículos de ciencias sociales. Y en el caso de México, pues son también únicamente 2 universidades las que están por debajo del 50% de sus artículos en temáticas de ciencias sociales. El segundo tema fue cuál era la disciplina de los resultados publicados, y aquí observamos que de este porcentaje total de ciencias sociales, ¿cuántos eran de comunicación? Entonces, de un 43% en la primera universidad de Estados Unidos que tenemos ahí, que es el MIT, de ese 43, el 34.7 era sobre comunicación. Y así nos podemos ir uno por uno, ¿no? En el caso de las universidades que finalmente no mostraron hacer investigación en comunicación, pues fueron las que tienen otro enfoque, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la Universidad de California Institute of Technology, Caltech. En el caso de Estados Unidos, también la Universidad de Cornell. En el caso de México, las que mostraron también un porcentaje en cero fue el Colegio de México y el Instituto Politécnico Nacional. Esto bajo la clasificación que hace el propio Scopus de las disciplinas, que son los artículos que tiene ahí publicados. Otro análisis fue dentro de estas disciplinas, el porcentaje de los artículos en ciencias sociales es lo anterior que acabamos de ver graficado. Aquí lo que quisimos destacar es que al final, dentro de los artículos que tienen en Scopus, estas universidades principales dentro de ciencias sociales y después dentro de comunicación, pues tenemos un amplio margen de posibilidades como investigadores para publicar, por lo que vemos aquí, pero también para hacer nuestras investigaciones de estado del arte en las mejores universidades, partiendo del hecho de que en estas revistas pues están artículos con la mayor vigencia o los más recientes posibles en el campo de la investigación. Y eso nos parece relevante tomarlo en cuenta para las propias investigaciones que ustedes o nosotros llevemos a cabo en los próximos años. En el caso del perfil de los investigadores, el total de artículos de ciencias sociales, vemos ahí que casi el 90% lo ocupa Estados Unidos, el 89%, casi 90%, pero si nos cambiamos a especificidad en el tema de comunicación, pues ahí le ganamos un poco más espacio y México alcanza un 20% y Estados Unidos baja a un 80%. ¿Qué quiere decir? Que en términos de la productividad en México de artículos en ciencias sociales, pues digamos ocupamos un espacio, pero si ya nos vamos en particular a comunicación, tenemos una participación de 9 puntos más en la productividad en general de estos artículos publicados en Scopus. Si nos vamos a las principales temáticas por país, aquí vemos en Estados Unidos, del lado izquierdo, el color naranja, pues una de las principales temáticas es comunicación y salud. En el caso de México es en el lado derecho, en el color azul, comunicación y educación. No obstante, hay un amplio margen de comunicación en general como un objeto de estudio general para Estados Unidos, ciencia, también la parte internacional. En el caso de México destacan los temas de política, de sustentabilidad y también de ciencias sociales en general. Finalmente, en cuanto al resultado del contenido del título del journal contra los artículos, en el caso de México hicimos esta
nube de palabras buscando cuáles eran las temáticas más mencionadas. Ya veíamos que educación, ya lo habíamos mencionado, también la parte de ciencias sociales que por ahí aparece, básicamente. En el caso de los artículos publicados desde Estados Unidos, pues comunicación, digamos, en sí mismo como un tema de objeto de estudio amplio, ocupa lo principal, un poco de, en general, comunicación social, sociedad y el tema de salud que también destaca, como ya también habíamos mencionado, ¿no? Eh, bueno, pues para ir concluyendo, la diversidad temática que vemos aquí, pues se ve que hay una preocupación en los investigadores en México y en Estados Unidos de tener nuevos enfoques. Se ve que el perfil de los investigadores determina un determinado campo de la comunicación. Vemos que hay abordajes más centrados al tema desde lo global, desde la salud, desde la ciencia, en el caso de Estados Unidos, mientras que en México estamos más enfocados por lo que al menos aquí en las publicaciones de Scopus se presenta, en educación, en política y en ciencias sociales de manera más genérica. Vemos también entonces que, bueno, pues definitivo el hábitus es un tema que define cómo estos investigadores hacen el abordaje y la definición de sus objetos de estudio. También vemos que estas revistas que están indexadas en Scopus, pues al final tienen un mayor impacto que algunas otras, y si bien es cierto que se homologa criterios desde este esquema que ya habíamos mencionado, que es el FAIR, pues también deja fuera productividad científica que abonaría a la comprensión del hábitus, es decir, no todos los investigadores de estos países pues publican necesariamente toda su productividad en Scopus, por lo que el análisis, digamos, que tiene la debilidad de que no considera otro tipo de revistas que también puedan estar indexadas en otros índices. De estas 14 universidades analizadas, pues vimos que el 50% del total son artículos sobre comunicación en general respecto a ciencias sociales, y también vimos que en Estados Unidos 4 de las universidades tienen una alta productividad en ciencias sociales, por ende en comunicación, mientras que en México pues son también una productividad amplia, pero con un margen pues muy distinto, ¿no? Mientras en Estados Unidos hay más de 500 artículos en este periodo analizado, pues en México encontramos solo un poco más de 100. Veríamos entonces al final que este hábitus de los investigadores en comunicación pues sí tiene una cierta tendencia que podría ser que se repita en ambos lados aquí de esta frontera México-Estados Unidos, también como veíamos un poco en América Latina hace un momento en la anterior investigación, pero es importante encontrar pues cuáles son aquellos temas pendientes en la agenda y cómo podríamos tener a lo mejor una contribución un poco más precisa que nos permitiera tener una mayor incidencia en la formación de este campo del conocimiento. Bueno, pues hasta aquí lo que les quería comentar de estas dos investigaciones que me permite el doctor Rogelio aquí presentarles y que, bueno, que pueden dar pie a entender un poco cómo abordamos la investigación en comunicación aquí en la Universidad de Anáhuac. Gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca Arévalo. Pues muy interesantes los datos y muy reveladores de la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Es una realidad en la que hay una cierta desigualdad en el impacto y en los temas. Si bien a lo mejor la productividad no es tan diferente, pero sí el impacto que tiene nuestra productividad en América Latina en comparación con Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces los invitamos a que formulen preguntas, a que abran sus micrófonos para que quieran participar de viva voz o que escriban sus preguntas por el chat. Yo estaré también aquí al pendiente. Recordarles que esta conferencia la organiza el Doctorado en Investigación de la Comunicación. Es un programa de doctorado que es anual. La siguiente apertura es en el mes de enero 2026. Es un programa de excelencia, de calidad, que pertenece al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT y que estamos presentando a través de varias conferencias la calidad de nuestros investigadores, de nuestros profesores, de nuestros directores de tesis que acompañan y conforman el núcleo académico básico y que ya son varios años, desde el 2010, que se va fortaleciendo este programa de doctorado, cuya eficiencia terminal es bastante alta
cerca del 80% de nuestros graduados alcanzan en tiempo y forma el grado académico de doctor. Y muchos de ellos se encuentran, más de 10 personas, ya pertenecen, nuestros egresados, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores del CONACYT. Y entonces, pues, nuevamente, si alguien quisiera participar, yo por lo pronto haría la siguiente pregunta, doctora, sobre esta relación entre Bourdieu y la comunicación organizacional, ¿no? Es una apuesta en la que hemos basado nuestra investigación. Pero también es cierto que tus investigaciones van mucho en el lado del tema del liderazgo. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se define el tema del liderazgo dentro de las organizaciones a la luz de, de la teoría de Pierre Bourdieu, desde los aportes que Latinoamérica ha hecho para entender este fenómeno de la comunicación organizacional? Entonces, ¿qué podemos decir del liderazgo en América Latina en cuanto a producción científica, teórica o de investigación? Gracias, doctor. Pues bueno, ciertamente América Latina se ha caracterizado por tener un pensamiento propio. Me parece que en tanto más hacia abajo en América Latina es un pensamiento mucho más crítico que los países que como México, tal vez que estamos más cerca del pensamiento anglosajón, del pensamiento norteamericano. Hay corrientes en particular en América Latina que han tenido una evolución importante en el ámbito de lo organizacional en el tiempo, ¿no? Podríamos hablar de toda la gran productividad y liderazgo que ha tenido y tiene Brasil en este campo. Ahí tenemos a una de las pioneras de la comunicación organizacional, que es la doctora Margarida Crolling, que desde la Universidad de Sao Paulo, desde hace muchos años, ha estado generando pues acciones concretas para formar a otras personas, a cuadros de investigadores que ahora son muy productivos, muy relevantes, pero también un pensamiento propio de algo que ella denominó comunicación integrada y que tiene una producción vasta que de pronto a veces no llega acá a México por ser escrita en Brasil y con idioma portugués, pero que es muy relevante y que sí, finalmente tenemos algunas de sus productos ya traducidos también al español. Y bueno, toda esta corriente de comunicación integrada y todo lo que ella ha hecho para fortalecer desde ALAIC, desde la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, el grupo temático de comunicación organizacional y relaciones públicas, me parece que es un liderazgo importante y relevante en toda nuestra región. Y bueno, a la par de ella, pues insisto, ella ha venido formando y trabajando y generando redes con diferentes personas y me parece que desde ahí pues podemos identificar algunas otras personas. Están ya grandes personas o exponentes trabajando el tema en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, bueno, seguramente se me escapan muchos países, pero hay una productividad relevante en esto. En el caso de México, la comunicación organizacional también tiene una historia, pues pues ya muy atrás. Empezó, digamos, como casi en todos los casos, incluso en Norteamérica, como la práctica profesional antes que los estudios profesionales. Es decir, se dio primero que las personas tuvieran un trabajo dentro de organizaciones o instituciones antes de hacer realmente una disciplina que se estudiara profesionalmente en las universidades, pero bueno, a la luz de ya su integración en las diferentes carreras de comunicación a lo largo del tiempo como una área de especialidad, pues ha tenido un desarrollo importante aquí desde la Asociación Mexicana de lo que fue Comunicadores Organizacionales, que fue AMCO, un poco antes la AMSI, Comunicación Interna, en fin, una evolución importante de asociaciones que han agrupado a profesionales para tratar de entender cómo hacerlo. Y desde las universidades, pues sin duda también muchísimo trabajo en irlo conformando.
Aquí en la Universidad de Anáhuac ha sido una línea de investigación importante en la comunicación organizacional desde el origen de la carrera de comunicación y particularmente desde hace más de 20 años, en 2004, que se conformó el centro de investigación y que se tuvo esta línea de investigación como una línea de trabajo. Y bueno, pues pueden ahí googlear, digamos, los diferentes productos de investigación que ha habido aquí en esta línea de investigación. Entonces, bueno, creo que América Latina sí ha aportado mucho, somos referente en muchos sentidos en lo organizacional. El grupo temático de ALAIC sigue siendo uno de los grupos fuertes en esta asociación. Hemos tenido el privilegio de estar ahí como Universidad de Anáhuac liderando ese grupo desde 2014 más o menos, hace más de 10 años con diferentes personas que hemos estado ahí y creo que ahí podríamos, si también buscamos estos productos en ALAIC, podríamos tener varios referentes. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Yo creo que es muy importante esta contribución en América Latina, sobre todo que se trata de crear un pensamiento propio, un pensamiento que haga, que refleje nuestra realidad, nuestras preocupaciones como pueblos que tenemos una cultura pues de muchos siglos, con muchos valores y además con unas tradiciones muy diferentes, o no diferentes, pero sí fuertes en relación a la cultura anglosajona, donde aquí se privilegia el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, los valores familiares, los valores religiosos, y creo que todo eso impregna el valor que le damos a la organización, a la comunidad, a la empresa, ¿no? No solamente se le ve como un medio de subsistencia con un sentido individualista y pragmático, sino las personas en América Latina vemos la necesidad de impulsar valores. Yo creo que de ahí la pertinencia de Pierre Bourdieu sobre los capitales que hay que seguir inculcando dentro de las organizaciones, irlos impregnando pues, de estas tradiciones, ¿no? Aunque sean empresas globales, empresas que tienen y buscan un rendimiento económico, no por eso están alejadas de que en última instancia una organización es una comunidad de personas y es el medio de realización, el medio de trabajo, de progreso, de encontrar satisfacción y ámbitos de realización que son importantes en América Latina para el trabajo de mujeres y de hombres. Bueno, pues no sé, doctora, si tienes algo más que agregar. Dejamos aquí tu contribución. Te agradecemos muchísimo tu participación y gracias. Y pues recordarles que la doctora Rebeca Arevalo forma parte del núcleo académico básico de este programa de doctorado. Ella es profesora, también directora de muchas tesis ya graduadas, tiene una amplia trayectoria y como se menciona en su currículum, la doctora Rebeca Arevalo fue coordinadora académica de este programa de doctorado, cuyo puesto ahora yo continúo con la responsabilidad de seguir llevando este programa en los niveles de excelencia que se mantuvo durante muchos años gracias al trabajo de la doctora Rebeca. Bueno, pues yo me quedo aquí unos momentos más por si hay necesidad de resolver alguna pregunta sobre informes propios de inscripción al programa de doctorado. Te Gracias, despedimos, doctor. doctora. Muchas gracias. Muy honrados por tu presencia. Gracias a ti. Honrada soy yo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos quedamos solamente tú y yo, Ilse, y muchas gracias por... Hola, doctor. Sí, Sé que gracias. estás enfermita. Sí, me salió un afta en la boca que se me infectó. Ajá. Entonces, ya ando con 2 antibióticos, pero estoy toda hinchada de la cara. No me digas, fue entonces sí estuvo agresivo. Sí, está muy fuerte. Sí, no puedo masticar del lado derecho y tengo bien inflamada la cara.
Pues sí, ojalá eso no es rápido de bajar, de desinflamar, ¿no? ¿Verdad? No, pues voy a tomar esta semana porque Ah, pues no me puede dar el sol y varias cosas, entonces voy a tomar esta semana, las voy a meter de vacaciones, en ah, lo que me acabo mi tratamiento, porque sí me lo mandaron por 7 días. no tienes días. Ah, bueno, es que nada más la náhuatl da 3 días, ¿verdad? Ajá, Sí, pues. exacto, y como ya llevo enferma todo el mes entre que me dio en la garganta y todo, pues ya me los acabé. Ah, Ujú. entonces, bueno, oye, y entonces si te quiero pedir otra conferencia para jueves, ¿te mando por correo o a quién le mando la Sí, mándemela información? por correo y la solicito. Ok, Ujú. bueno, pues muchas gracias, Vale. Ilse. Gracias, Eres muy amable, que te mejores. gracias, estamos en contacto. Gracias, bye bye. Bye.